Buenas tardes, soy Mato Sandoval, estudiante de la Escuela Politécnica Nacional. Voy a exponer sobre la transferencia de calor para la clase de comunicación profesional. Existen únicamente tres formas de transferir calor. La primera es por conducción, la siguiente por convección y la última por radiación. La primera es por conducción. Esta se da a través de un material. Su estudio es muy importante, dado que se utiliza ampliamente en el estudio de pérdida de calor en viviendas, por lo que el estudio de pérdida de calor en conducción a través de las paredes de las viviendas nos permite saber la carga o el calor que tenemos que entregar a la vivienda para que se mantenga una temperatura estable, teniendo en cuenta las pérdidas de calor que estamos teniendo. Entonces, por ejemplo, tenemos una pared de ladrillo. Para calcular las pérdidas de calor a través de esta pared de ladrillo, se utiliza la ecuación que se muestra aquí, que me dice que el calor que estamos perdiendo por conducción va a ser igual a una constante térmica de conducción por el área de transferencia de calor, que sería la pared que está expuesta, que es igual al área de la pared de acá. Es decir, el área donde está ocurriendo la transferencia de calor, de la parte interna de la vivienda a la parte externa. La variación de temperatura sería desde la temperatura superficial que tenemos en la parte interna hasta la temperatura superficial en la parte externa de la vivienda o de la pared de ladrillo. Sobre delta X, que sería el espesor de dicha pared. Esta constante de conductividad térmica varía en función del material. Aquí podemos ver una tabla que me indica la conductividad térmica de diferentes materiales. Podemos ver que el oro tiene una conductividad térmica de 317, mientras que el aire tiene una conductividad térmica de 0.026, lo que me indica que el oro es mucho mejor conduciendo calor que el aire. La siguiente es la transferencia de calor por convección. Podemos ver en la imagen un ejemplo de transferencia de calor por convección natural y por convección forzada. La natural, como su nombre lo indica, no necesita de ningún otro agente. Ocurre espontáneamente en la naturaleza. Mientras que la convección forzada puede ser realizada por algún instrumento como un ventilador. Esta transferencia de calor por convección se da entre un sólido y un fluido. ¿Okay? El fluido puede ser agua, aire, un gas. Entonces, para determinar cuánto vale esta calor por convección, utilizamos esta ecuación que nos dice que es igual a una constante de transferencia de calor por convección por el área de transferencia de calor. ¿Ok? El área de transferencia de calor le podríamos tomar como, en este caso, en el ejemplo, el área de un huevo. ¿Vale? Por la temperatura superficial del huevo menos la temperatura del aire, en este caso. Esta constante de convección no está tabulada, dado que depende de factores como la velocidad del aire, bueno, o del fluido, pero en este caso el aire. Entonces no está tabulada porque depende de la temperatura, la velocidad del fluido, entonces depende de algunos parámetros. La siguiente forma de transferencia de calor es la radiación. ¿Okay? Esta forma de transferencia de calor ocurre entre dos sólidos. ¿Okay? Dos sólidos. Y no necesariamente debe haber un fluido entre ellos. Por ejemplo, nosotros y el Sol. Obtenemos calor del Sol a través del vacío del espacio. Entonces, esa energía entre dos sólidos en los que no hay contacto, entonces se diferencia en eso con la conducción, en este caso no hay contacto. También se diferencia en esto con la convección, porque tampoco hay un fluido que funcione como intermediario para que ocurra esta transferencia de calor. Entonces tenemos a la radiación. Entonces podemos calcular el calor o la transferencia de calor por conducción con esta ecuación de aquí, donde tenemos que es igual a la emisividad, que sí está tabulada, ¿ok? Que sí está tabulada. Y aquí tenemos una tabla que me muestra la emisividad de algunos materiales, ¿ok? Todo lo que irradie calor tiene una radiación, ¿ok? Entonces, digamos, em, tenemos aquí acero inoxidable. Imaginemos una olla de acero inoxidable. Desprende calor, ¿ok? Entonces, ese calor que irradia la podemos calcular con esta ecuación de aquí. Muy bien. Entonces, tenemos la emisividad, que es dato. La constante de Boltzmann, que también es dato, es 5,57 por 10 a la menos 8. El área, que es el área de transferencia de calor. ¿Ok? Digamos, en esta imagen que tenemos aquí,
eh, vemos que, veamos si tenemos aquí piel humana. Aquí tenemos que la emisividad sería para la piel humana, para medir cuánto calor está recibiendo la persona, sería 0.95 por la constante de Boltzmann. Por el área superficial tendríamos que determinar el área superficial que está recibiendo calor del fuego. Eh, abro paréntesis, la temperatura superficial de la persona, ¿ok? De la persona a la cuarta, menos la temperatura de los alrededores, que sería, aquí vemos que la temperatura superficial de la persona es de 30 grados centígrados. La temperatura superficial la temperatura de los alrededores, vemos que es de aire a 5 grados centígrados. Y de esa forma determinaríamos la radiación, la transferencia de calor por radiación. Análisis. Listo, en la parte de análisis, el proceso de investigación fue simple, dado que ya son temas que conocía con anterioridad, y eso me ayudó a dar un discurso un poco más fluido. También las decisiones comunicativas que tomé fue, por ejemplo, decir que soy de la Escuela Politécnica Nacional, y como calidad de estudiante esto le da un poco más de credibilidad a mi discurso, dado que son temas que estoy aprendiendo en una reconocida universidad del país. También el uso de camisa para darle formalidad a esta exposición. También traté de ser claro, utilicé diapositivas para que sea un poco más didáctico. Traté de dar ejemplos prácticos para qué sirve cada cosa, ¿no? Porque como en calidad de ingeniero siempre me gusta entender en qué se utiliza toda esta ciencia, ¿no? ¿Qué fin práctico hay detrás de todo eso? Entonces, por eso siempre me gusta ver el fin práctico. Como el tema de la conducción, siempre se puede decir que simplemente es transferencia de calor a través de un sólido, pero como ingeniero eso no me llama la atención, pero si me dices que esto se utiliza para estudiar la transferencia de calor en viviendas y con ello poder determinar las pérdidas de calor que hay y con ello ver qué acondicionamiento de aire, qué calefactor puedo poner para mantener una temperatura constante en función de las pérdidas de calor que están habiendo, pues es más interesante. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención.